Sean bienvenidos a Tips Saludables. Yo soy Kino Leal. Y yo soy Pamela Cornejo y el tema de hoy será sobre el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Y estas son algunas características con las que cuenta. Estos son la pérdida de memoria, el deterioro cognitivo y cambios en el comportamiento. También se incluye pérdida de habilidades motoras y un avance progresivo de la enfermedad. La edad, nuestra genética, lesiones cerebrales y enfermedades crónicas son algunas de las causas y factores de riesgo del Alzheimer. Esta enfermedad no cuenta con una cura, pero existen tratamientos que pueden ayudar a ralentizar su progresión. Vayamos a conocer las generalidades de esta enfermedad. El Alzheimer y el cerebro. Los cambios microscópicos en el cerebro comienzan mucho antes de que aparezcan los primeros signos de pérdida de memoria. El cerebro tiene 100.000 millones de células nerviosas. Cada célula nerviosa se conecta con muchas otras para formar redes de comunicación. Los grupos de células nerviosas tienen tareas especiales. Algunos ayudan a pensar, aprender y recordar. Otros ayudan a ver, escuchar y oler. Para hacer su trabajo, las células del cerebro funcionan como pequeñas fábricas. Reciben suministros, generan energía, construyen equipos y se deshacen de los desperdicios. Las células también procesan y almacenan información y se comunican con otras células. Mantener todo el sistema en funcionamiento requiere coordinación y grandes cantidades de combustible y oxígeno. Los científicos creen que la enfermedad del Alzheimer impide que partes de las fábricas de las células funcionen correctamente. No están seguros de dónde comienza el problema, pero igual que sucede en una fábrica real, las averías y los atascos en un sistema causan problemas en otras áreas. A medida que el daño se extiende, las células pierden su capacidad de trabajar y finalmente mueren. Esto causa cambios irreversibles en el cerebro. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno del cerebro que empeora con el tiempo. Se caracteriza por cambios en el cerebro que derivan en depósitos de ciertas proteínas. La enfermedad de Alzheimer hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales, a la larga, mueran. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, un deterioro gradual en la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales. Estos cambios afectan la capacidad de funcionamiento de una persona. Los signos tempranos de la enfermedad incluyen el olvido de eventos o conversaciones recientes. Con el tiempo, avanza hasta convertirse en un problema grave de la memoria y la pérdida de la capacidad para hacer las tareas cotidianas. Los medicamentos pueden mejorar los síntomas o retardar su progresión. Los programas y servicios pueden ayudar a brindar apoyo a las personas con enfermedad de Alzheimer y a sus cuidadores. No existe ningún tratamiento que cure la enfermedad de Alzheimer. En las etapas avanzadas, la pérdida grave de la función cerebral puede provocar deshidratación, desnutrición o infección. Estas complicaciones pueden provocar la muerte. Aunque no existe una cura, hay 3 tratamientos: Educanumab, Donanemab y Lecanemab, que muestran que la eliminación de la beta-amiloide, una de las características de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro, reduce el deterioro cognitivo y funcional en las personas que viven con Alzheimer temprano. Otros tratamientos pueden retrasar temporalmente el empeoramiento de los síntomas de la demencia y mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus cuidadores. Hoy en día hay un esfuerzo mundial en marcha para encontrar mejores formas de tratar la enfermedad, retrasar su aparición y prevenir su desarrollo. Síntomas. Los síntomas del mal del Alzheimer incluyen dificultad con muchas áreas de la función mental, entre ellas el comportamiento emocional o la personalidad, el lenguaje, la memoria, la percepción, el pensamiento y el juicio como habilidades cognitivas. El mal del Alzheimer aparece primero generalmente como olvido. El deterioro cognitivo leve es una afección en la que una persona tiene más problemas de memoria y pensamientos que otras personas de su edad. Las personas con DSL tienen ligeros problemas en el pensamiento y la memoria que no interfieren con las actividades cotidianas. Con frecuencia están conscientes del olvido. No todas las personas con DSL progresan el mal del Alzheimer. Los síntomas del DSL incluyen dificultad para realizar más de una tarea a la vez, dificultad para resolver problemas o tomar decisiones, olvidar nombres de personas conocidas, eventos recientes o conversaciones, necesitar más tiempo para llevar a cabo actividades mentales más difíciles.
Los síntomas tempranos del mal de Alzheimer pueden incluir dificultad para realizar tareas que exigen pensar un poco, pero que solían ser fáciles, tales como llevar el saldo de la chequera, participar en juegos y aprender nueva información o rutinas. Problemas de lenguaje, como tener dificultad para recordar los nombres de objetos familiares, perder interés en actividades que previamente disfrutaba y tener un estado de ánimo indiferente. Extraviar artículos, cambios en la personalidad y pérdida de habilidades sociales, cambios de humor que llevan a comportamientos agresivos y desempeño indiferente en deberes laborales. A medida que el mal del Alzheimer empeora, los síntomas son más obvios e interfieren con la capacidad para cuidarse. Los síntomas pueden incluir cambio en los patrones de sueño, despertarse con frecuencia por la noche, tener delirios, depresión y agitación, dificultad para realizar tareas básicas como preparar las comidas, escoger la ropa apropiada o conducir, dificultad para leer o escribir, olvidar detalles acerca de hechos cotidianos, olvidar hechos de la historia de su propia vida y perder la noción de quién es, alucinaciones, discusiones, comportamiento violento y dar golpes, deficiente capacidad de discernimiento y pérdida de la capacidad para reconocer el peligro, uso de palabras erróneas, no pronunciar las palabras correctamente y hablar con frases confusas, retraerse del contacto social. Las personas con mal de Alzheimer avanzado ya no pueden reconocer a los miembros de la familia, llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria como comer, vestirse y bañarse. Entender el lenguaje también se vuelve un problema. Otros síntomas que pueden presentarse con el mal de Alzheimer son problemas como controlar las deposiciones o la orina y problemas para tragar. Todas las personas tienen lagunas mentales por momentos, pero la pérdida de la memoria asociada con la enfermedad del Alzheimer persiste y empeora. Con el tiempo, la pérdida de memoria afecta la capacidad de las personas para desenvolverse en el trabajo y en casa. Las personas con la enfermedad del Alzheimer podrían pasar por las siguientes situaciones: repetir afirmaciones y preguntas una y otra vez, olvidar conversaciones, citas médicas o eventos, extraviar artículos y a menudo ponerlos en lugares en los que no tiene sentido hacerlo, perderse en lugares que solían conocer bien. Con el tiempo, olvidar los nombres de las familias y de objetos de uso cotidiano, tener problemas para encontrar el nombre adecuado de objetos, para expresar pensamientos o para participar en conversaciones. La función de las placas y los ovillos. Dos estructuras anormales llamadas placas y ovillos son las principales sospechosas de dañar y matar las células nerviosas. Las placas son depósitos de un fragmento de proteína llamado beta-amiloide, que se acumula en los espacios entre las células nerviosas. Los ovillos son células retorcidas de otra proteína llamada tau, que se acumula dentro de las células nerviosas. Si bien las autopsias muestran que la mayoría de las personas desarrolla algunas placas y ovillos con la edad, las personas con Alzheimer tienden a desarrollar muchos más y con un patrón predecible, que comienza en las áreas importantes para la memoria, antes de avanzar hacia otras regiones. Los científicos desconocen la función exacta que las placas y los ovillos desempeñan en la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de los expertos cree que de alguna forma desempeñan la función crítica de bloquear la comunicación entre las células nerviosas y alterar los procesos que las células necesitan para sobrevivir. La destrucción y la muerte de las células nerviosas causan fallas en la memoria, cambios en la personalidad, problemas para desarrollar las actividades diarias y síntomas de la enfermedad de Alzheimer. El pensamiento y el razonamiento. La enfermedad de Alzheimer dificulta concentrarse y pensar, en especial sobre conceptos abstractos como los números. Hacer más de una tarea a la vez resulta especialmente difícil. Gestionar la economía, poner al día de las cuentas y pagar las facturas a tiempo puede ser complicado. A la larga, es posible que una persona con la enfermedad del Alzheimer no sea capaz de reconocer ni manejar los números, hacer valoraciones y tomar decisiones. La enfermedad de Alzheimer provoca un deterioro en la capacidad de tomar decisiones y juicios razonables en situaciones cotidianas. Por ejemplo, la persona puede tomar malas decisiones en ámbitos sociales o usar ropa que no sea adecuada para las condiciones climáticas. Puede que a algunos les resulte más difícil responder a los problemas cotidianos. Por ejemplo, es posible que las personas no sepan manipular alimentos que estén cocinando en una hornilla ni tomar decisiones al conducir un vehículo.
Planificar y realizar actividades familiares. Las actividades rutinarias que requieren completar pasos en orden se convierten en un problema. Esto puede incluir planear y elaborar una comida o jugar un juego favorito. Con el tiempo, las personas con enfermedad de Alzheimer avanzada se olvidan de cómo hacer las actividades básicas, como vestirse y bañarse. Habilidades preservadas. A pesar de los cambios importantes en la memoria y las habilidades, las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer son capaces de conservar ciertas habilidades incluso cuando los síntomas empeoran. Entre las habilidades que se conservan pueden estar leer o escuchar libros, contar historias, compartir recuerdos, cantar, escuchar música, bailar, dibujar o hacer manualidades. Estas habilidades pueden conservarse durante más tiempo porque las controlan parte del cerebro que se ven afectadas con el avance de la enfermedad. ¿Cuándo debes consultar con un médico? Varias afecciones pueden ocasionar la pérdida de la memoria u otros síntomas de demencia. Algunos de ellas pueden tratarse. Si estás preocupado por tu memoria u otras habilidades del pensamiento, habla con un profesional de atención médica. Si te preocupan las habilidades del pensamiento que observas en un familiar o amigo, habla sobre tus inquietudes y pregunta si pueden asistir juntos a una cita con un profesional de atención médica. Más causas. Las causas exactas de la enfermedad de Alzheimer no se comprenden en su totalidad, pero a un nivel básico, las proteínas del cerebro no funcionan de la forma habitual. Esto interrumpe el trabajo de las células cerebrales, llamadas neuronas, y desencadena una serie de eventos. Las neuronas se dañan y pierden las conexiones entre sí. Eventualmente mueren. Los científicos creen que en la mayoría de los casos la enfermedad de Alzheimer es consecuencia de una combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida que afectan el cerebro a lo largo del tiempo. En menos del 1% de los casos, la enfermedad de Alzheimer ocurre por cambios genéticos específicos que prácticamente garantizan que la persona tendrá la enfermedad. En estos casos, la enfermedad generalmente comienza en la madurez. El desarrollo de la enfermedad comienza antes de que aparezcan los primeros síntomas. El daño comienza más a menudo en la región del cerebro que controla la memoria. La pérdida de neuronas se extiende en un patrón algo predecible a otras regiones del cerebro. En la etapa avanzada de la enfermedad, el tejido cerebral está considerablemente reducido. Las investigaciones que tratan de entender la causa de la enfermedad de Alzheimer se centran en un papel de dos proteínas, placas y ovillos, como ya hemos mencionado. Factores de riesgo. Edad. La edad avanzada en el factor de riesgo más importante para la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer no es parte del proceso normal del envejecimiento, pero al envejecer aumenta las probabilidades de desarrollarla. Según un estudio, cada año hubo 4 nuevos diagnósticos por cada 1000 personas de 65 a 74 años. Entre las personas de 75 a 84 años, hubo 32 nuevos diagnósticos por cada 1000 personas. Para las personas de 85 años o más, hubo 76 nuevos diagnósticos por cada 1000 personas. Antecedentes familiares y genética. El riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer es un poco más alto si un familiar de primer grado, como el padre, la madre, un hermano o una hermana, tienen la enfermedad. Aún no se sabe cómo los genes entre las familias influyen en el riesgo, y es probable que los factores genéticos sean complejos. Un factor genético más estudiado es una clase del gen apolipoproteína. Un factor genético más estudiado es una clase del gen apolipoproteína E. Una clase del gen, la polipoproteína E, E4, aumenta el riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer. Aproximadamente entre el 25 y el 30% de la población es portadora del gen. Sin embargo, no todas las personas con esta clase de gen desarrollan la enfermedad. Los científicos han encontrado cambios poco frecuentes entre los genes que prácticamente garantizan que una persona que hereda uno de ellos desarrollará la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, estos cambios representan menos del 1% de las personas con la enfermedad de Alzheimer. Síndrome de Down. Muchas personas con síndrome de Down desarrollan la enfermedad de Alzheimer. Esto probablemente esté relacionado con tener 3 copias del cromosoma 21. El cromosoma 21 es el gen implicado en la producción de la proteína que lleva a la creación de beta-amiloide. Los fragmentos de beta-amiloide pueden convertirse en placas en el cerebro.
Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 20 años antes de las personas con síndrome de Down, en comparación con la población en general. Deterioro cognitivo leve. Alguien con deterioro cognitivo leve muestra un empeoramiento en la memoria u otras habilidades de pensamiento que es mayor a la normal para la edad de esa persona, pero dicha pérdida no se le impide desenvolverse en entornos sociales o laborales. Sin embargo, las personas con un deterioro cognitivo leve corren un riesgo significativo a tener demencia. Cuando el deterioro cognitivo leve afecta principalmente la memoria, es más probable que la afección avance hasta una demencia debida a la enfermedad de Alzheimer. Un diagnóstico en deterioro cognitivo leve ofrece a las personas la posibilidad de enfocarse más en hacer cambios para un estilo de vida saludable y en crear estrategias para compensar la pérdida de memoria. También pueden programar citas médicas periódicas para controlar los síntomas. Traumatismo craneal. Varios estudios de gran magnitud hallaron que hubo un aumento en el riesgo de demencia o enfermedad de Alzheimer en personas de 50 años o más que tuvieron una lesión cerebral traumática. El riesgo es aún mayor en personas con lesiones cerebrales traumáticas múltiples y de mayor gravedad. Algunos estudios demostraron que el riesgo más alto puede darse dentro de los primeros 6 meses a 2 años después de la lesión. Contaminación del aire. Según los estudios hechos en animales, las partículas de la contaminación del aire pueden acelerar la degeneración del sistema nervioso y según los estudios en humanos, la exposición a la contaminación del aire, específicamente por los gases del escape del tráfico y la quema de madera, se relaciona con un mayor riesgo por demencia. Consumo excesivo de alcohol. Se sabe desde hace tiempo que el consumo de grandes cantidades de alcohol ocasiona cambios en el cerebro. En varios estudios y revisiones se determinó que los trastornos por el consumo de alcohol estaban relacionados con más riesgo para la demencia, en particular con la demencia de aparición temprana. Patrones de sueño deficientes. Según las investigaciones, los patrones de sueño irregulares, como la dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, se asocian con más riesgos para la enfermedad de Alzheimer, estilo de vida y salud del corazón. La investigación ha demostrado que los mismos factores de riesgo asociados con las enfermedades cardíacas pueden aumentar el riesgo de tener demencia. No está claro si estos factores aumentan el riesgo para demencia al empeorar los cambios de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro o al provocar cambios vasculares en el cerebro. Entre estos se incluyen los siguientes: falta de ejercicio, obesidad, fumar o estar expuesto al humo de segunda mano, presión arterial alta, colesterol alto, diabetes tipo 2 mal controlada. Estos factores pueden modificarse. Por lo tanto, cambiar los hábitos del estilo de vida puede alterar el riesgo de un determinado grado. Por ejemplo, hacer ejercicio periódicamente y llevar una alimentación baja en grasas y rica en frutas y verduras se relacionan con un menor riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Complicaciones. Los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, como la pérdida de la memoria y del lenguaje, el deterioro del juicio y otros cambios en el cerebro, pueden dificultar el control de otras enfermedades. Es posible que una persona con la enfermedad de Alzheimer no sea capaz de hacer lo siguiente: hacer saber a alguien que siente dolor, explicar los síntomas de otra enfermedad, seguir un plan de tratamiento, explicar los efectos secundarios de los medicamentos. A medida que la enfermedad de Alzheimer avanza hacia las últimas etapas, los cambios en el cerebro comienzan a afectar las funciones físicas. Estos cambios pueden afectar la capacidad de tragar, de mantener el equilibrio y de controlar los movimientos del intestino y la vejiga. Dichos efectos pueden derivar de otros problemas de salud, como los siguientes: inhalación de alimentos o líquidos hacia los pulmones, gripa, neumonía y otras infecciones, caídas, fracturas, malnutrición o deshidratación, estreñimiento o diarrea, problemas dentales como llagas en la boca o caries dentaria. Prevención. La enfermedad de Alzheimer es una afección que no se puede prevenir. Sin embargo,
se pueden modificar varios factores de riesgo en el estilo de vida. Existe evidencia de que tomar medidas para reducir el riesgo para enfermedades cardiovasculares también puede disminuir el riesgo de demencia. Estas son algunas opciones de un estilo de vida saludable para el corazón que se pueden seguir para reducir el riesgo de demencia. Hacer ejercicio con regularidad, llevar una alimentación de frutas y verduras frescas, aceites saludables y alimentos bajos en grasas saturadas como la dieta mediterránea, seguir las pautas de tratamiento para controlar la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol alto. Si fumas, pide al profesional de atención médica que te ayude a dejar el hábito. En un estudio grande y prolongado que se hizo en Finlandia, se descubrió que los cambios en el estilo de vida ayudaban a reducir el deterioro cognitivo en personas que corrían riesgo de tener demencia. Se impartió a los sujetos del estudio sesiones individuales y grupales centradas en alimentación, ejercicio y actividades sociales. En otro estudio que se llevó a cabo en Australia, a quienes corrían el riesgo de tener demencia, les ofrecieron sesiones de asesoramiento para alimentación, ejercicio y otros cambios en el estilo de vida. Obtuvieron mejores resultados en las pruebas cognitivas después de 1, 2 y 3 años, con quienes no recibieron el asesoramiento. Otros estudios han demostrado que comprometerse mentalmente y socialmente ayuda a conservar las habilidades de pensamiento en el futuro y disminuir el riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Esto incluye participar en eventos sociales, leer, bailar, jugar juegos de mesa, realizar tareas artísticas, tocar un instrumento, entre otras actividades. Acompáñanos en nuestras redes sociales para no perderte ni un segundo de nuestro contenido. Encuéntranos en Facebook como Comunicación Radio WAPS y en Instagram como @Radio WAPS Oficial. Además, estamos también en TikTok y Twitter, búscanos como @Radio WAPS. Revive nuestro contenido en YouTube, encuéntranos como TV WAPS. También escucha nuestro contenido radiofónico sintonizándonos vía streaming en radiowaps.mixlr.com y en radio por el 1180 de AM. Conéctate con nosotros.